Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Cintia Ramírez y estamos aquí en un programa más de Armonía Angelical por la plataforma de Olírica Radio. Estamos aquí felices de tener un tema que nos va a ayudar, no saben cuánto, en nosotros saber que tenemos herramientas para sanar de lo que traemos cargando de otras vidas, nos ayuda a evolucionar el alma más rápido. Ya vemos personas que tenemos situaciones a veces que no sabemos de dónde vienen o por qué tenemos ciertos temores o por qué nos cuesta tanto trabajo hacer ciertas cosas. Y no todo viene de esta vida. Y tenemos una invitada muy especial, aparte una persona con una experiencia increíble, una terapeuta increíble, maestra, psicóloga. Tenemos con nosotros a Luz Edirna. Bienvenida, Luz Edirna, a Armonía Angelical. Gracias, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Cintia, precisamente por ese espacio que me brindas en este día. Gracias a ti, gracias Armonía Angelical, por darme precisamente esa posibilidad de contarles qué es lo que hago, ¿cierto? A qué me dedico y lo que tú decidas desde esa parte de terapia, ¿cierto? En mi formación soy educadora especial, psicóloga y magíster en educación y desarrollo humano, pero también soy angióloga. Entonces, es una combinación, ¿cierto? Que para algunas suena como un poquito raro combinar la ciencia con el mundo espiritual, pero que para mí realmente tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque muchas veces desde la psicología como tal no se pueden abordar tantos temas que precisamente por esa parte científica, de esa parte racional, de ese tiempo lineal que nosotros manejamos, ¿cierto? De todos esos conceptos que nos apartan precisamente del alma, del espíritu, entonces no podemos explicar. Entonces, de verdad que te agradezco nuevamente esta posibilidad que me brindas de poder contar eso que me apasiona, eso que me hace vibrar, que me llena de luz, que me llena de amor, porque de verdad he encontrado una herramienta muy buena, ¿cierto?, para precisamente ayudarle a mis pacientes. Y eso es lo que nos lleva al tema del día de hoy. Tarot y vidas pasadas. El tarot es la herramienta y lo que vamos a sanar son las emociones que traemos cargando de vidas pasadas. Así que, Lucecita, pues empezamos con el tema. Vamos empezando. A ver, ¿por qué es tan importante saber muchas veces qué éramos en vidas pasadas? ¿Qué sanar en vidas pasadas? ¿Cómo lo relacionas tú con lo que vivimos en el día a día? Sí, ya te cuento. Te decía ahorita, entonces, por ejemplo, a mi consulta llegan muchas mujeres, ¿cierto?, que han tenido, por ejemplo, una vida, uno diría normal, entre comillas, que han tenido una familia fabri, que han sido hijos deseados, que les dieron una muy buena educación, es decir, que hay un ambiente, lo que uno diría, un ambiente constructivo, ¿cierto?, para tener un hijo, para formar una persona, pero que llegan, por ejemplo, con unas quejas muy grandes, siento una tristeza muy grande y no sé por qué, o soy una persona con fortuna, por ejemplo, en el aspecto laboral, en el aspecto académico, pero no en la parte afectiva y amorosa, ¿cierto? Que me considero una persona bella, una mujer hermosa, pero resulta que a nivel de mis relaciones tengo unas pésimas relaciones porque no soy querida, no soy aceptada, ¿cierto? Entonces, realmente lo que uno primero como psicólogo no hace es indagar precisamente en esa infancia, qué ha pasado en esa infancia, si fueron hijos deseados, cómo fueron esos primeros años de crianza, cuáles fueron esos aportes de esos adultos significativos. Y cuando uno mira todo, todo excelente. ¿Listo? Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esta parte? ¿Cierto? Entonces, en esa parte de formación recordaba lo que decía Jung sobre lo que es también un inconsciente colectivo, ¿cierto? Entonces, desde esa, cómo hay cosas que no corresponden solamente a mi periodo actual, a mi vida actual, sino que también estamos siendo afectados por unos antepasados, ¿cierto? Cómo estos antepasados, 7 generaciones como mínimo hacia atrás, así como heredamos el color de la piel, la estatura, esos aspectos físicos, comportamentales también de carácter, también heredamos todas aquellas cosas, ¿cierto?, que ellos nos dejan de cierta manera y que ellos no pudieron realizar en esas épocas en las que les correspondió vivir. ¿Listo? Por ejemplo, en ese momento se ha activado mucho un temor muy grande que es el de la hambruna, porque muchas de nuestras generaciones pasaron precisamente por eso, ¿cierto? Grandes guerras catastróficas
con muchas enfermedades, con muchas pandemias, en las cuales una de las cosas que más escaseaba era el alimento, ¿cierto? Entonces, en la parte inicial, cuando nos dicen precisamente que estamos atravesando por este momento duro, ¿qué es lo primero que la gente hace? Es compra cantidad de provisiones y de cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es el temor precisamente que hay ahí, pero es un temor que está guardado en ese inconsciente colectivo, ¿listo? Y son cosas que, es decir, si volvemos otra vez a la parte científica, no te van a aparecer. Es decir, si yo llego y lo miro desde ahí, hombre, porque yo tengo miedo en ese momento, si se supone que todas mis necesidades físicas, fisiológicas, mentales, están cubiertas porque tengo miedo en ese momento de que, como quien dice, lo que tengo va a desaparecer, pero es porque está ahí, ¿cierto? Son esos temores que aparecen ahí, y vuelvo y lo digo, ¿cierto? De una forma irracional, pero que se activan en un momento en que, ¿qué? En que existe como tal un estímulo, ¿cierto? Entonces, ese estímulo, ¿qué es precisamente algo desconocido, ¿cierto? Que para nosotros muchos era desconocido, pero que lo tenemos en nuestra esencia. ¿Por qué? Porque ese inconsciente colectivo es el que le da el soporte como tal a ese inconsciente individual. Entonces, como quien dice, no estamos, como quien dice, solitos, sino que alrededor de nosotros hay toda una malla que se ha tejido de esas vivencias vividas por nuestros antepasados, si lo queremos mirar desde ahí, ¿cierto? Sin reencarnación, ¿cierto? Porque si ya yo lo miro desde la parte de la reencarnación, serían todas esas vivencias que mi alma ha transitado, y entonces tengo toda una cantidad de aspectos en ese momento por trabajar en mí. ¿Listo? Okay. Entonces, Entonces, sería como ahí básicamente es de ahí. donde nos ayudamos. ¿Y cómo te ayudas tú con el tarot para ver de dónde viene o cómo sanarlo o cuál es el tema? ¿Cómo funciona el tarot para sanar esas vidas? ¿Cómo lo Bueno, vas entonces, integrando a tu terapia? ¿cómo lo voy integrando? Entonces, la primera cosa es eh, igual, ¿cierto? Como lo haría en la parte terapéutica, entonces le explico a la persona, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo primero es esa parte de la explicación, ¿cierto? Que ella, porque muchas veces las personas se asustan, ¿cierto? ¿Cómo así? Que es que yo vengo a trabajar el presente y usted me va a llevar por allá, o que me van a hacer hipnosis, que la otra cosa es eso, ¿cierto? Cuando uno mira el tarot, y le digo es porque cuando era pequeña, entonces yo hacía pues como las veces de querer hacer esa parte adivinatoria, y la primera cosa era que era censurada, ¿cierto? Que eso era malo, que eso era de los gitanos, que eso era una cosa mala, porque la religión lo prohibía, y entonces, de cierta manera, ¿cierto? Coartan todo eso. Entonces es también mostrarle que es una herramienta a través del cual fluye, ¿cierto? Que es como un espejo, ¿cierto? Cuando yo me miro en un espejo, entonces miro cosas que de pronto no estaba yo comprendiendo. Entonces, el tarot es eso. Entonces, la primera cosa es eso, es explicarles desde ahí, ¿cierto? Cómo hay cosas que no atraviesan por la razón, sino que precisamente están aquí en el corazón, ¿cierto? En esa parte no visible. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esa parte de mirar en el tarot, ¿cierto? De cierta manera, la adivinación sería obtener una información sin que necesariamente, es decir, no esté en esa parte física causal, porque está en una parte etérica donde nosotros, ¿cierto? Lo que nosotros decíamos ahorita en esa parte inconsciente, donde solamente a través de, en este caso, de esta herramienta va a salir, ¿cierto? Va a salir como una parte de proyección, así como cuando uno aplica los textos proyectivos, igualmente pasa con esto, ¿cierto? Ahora sí, ¿qué es una cosa muy importante? Y es cuando uno utiliza esta herramienta, entonces uno tiene también que tener mucho cuidado, ¿cierto? Cómo la forma que le va a decir al paciente y lo que encuentra ahí, ¿cierto? Que de tal manera que la persona quiera trabajar eso y no que se asuste, ¿cierto? Y es conservando esa parte ética, esa parte de delicadeza. Entonces ahí voy a lo que te iba a contar. Y es, entonces, una vez ya le explico a la persona y si ella quiere trabajar a partir de ello, lo hago. Si no, simplemente trabajo desde el método convencional. Listo. Simplemente que la gente algunas veces también, entonces, como quien dice, quiero mirar, quiero darme esas otras posibilidades y cuéntame qué es. Entonces, bueno, entonces vamos a hacer es una terapia desde el amor, ¿cierto? Y desde el amor, ¿por qué? Porque es ubicado desde nuestro corazón a través de una meditación que hacemos, una meditación guiada, y en esa meditación guiada, entonces, yo te voy llevando, y es desde ahí que vamos a preguntar en este momento, en el aquí y en el ahora, qué cosas te pueden estar afectando de tus antepasados, ¿cierto? Entonces lo pongo así, desde tus antepasados, que te muestren, ¿cierto? ¿Cuáles serían esos retos o qué tienes que trabajar en ese momento para quitar todos esos bloqueos que hay ahí? Entonces hacemos una oración en la cual yo como terapeuta entrego todas mis resistencias a la fuente creadora para que sea él desde ahí
quien dirija precisamente, ¿cierto? Esas capacidades intuitivas, porque acá lo que uno trabaja es básicamente de la intuición. Uno no trabaja desde los conceptos, nada, ¿cierto? Porque es lo que a mí realmente me llega, ¿cierto? Lo que yo desde ahí yo puedo interpretar, no desde la razón, sino desde los sentidos de mi alma. Entonces, es desde ahí, listo. Entonces, una vez ya se realiza esta partecita, entonces le explico a la persona, ¿cierto? Qué es lo que estoy encontrando, cómo lo estoy encontrando, y ya luego, entonces, hacemos nuevamente una oración de cierre, ¿cierto? De agradecimiento, de gratitud, por lo encontrado y ya empieza una la parte de la terapia, ¿cierto? En parte de la terapia también sería muy parecido a esto, ¿cierto? Donde el paciente también entrega su resistencia, hacemos una pequeña oración, permite que lo que yo le diga, ¿cierto? Sea desde esa parte que realmente le toque el corazón, porque algunas veces cuando llega solamente a la razón se queda ahí, la persona es razona, piensa, pero no transforma, ¿cierto? Y aquí de qué es lo que se trata, es de un autoconocimiento, ¿cierto? Y a partir de ese autoconocimiento, que muchas veces encontramos que una de las cosas en las cuales estamos fallando mucho es en el amor propio, ¿cierto? Y en ese amor propio o en todo lo que tiene que ver con el amor, ¿cierto? El amor es lo que mueve absolutamente todo. ¿Por qué? Porque el gran temor que tenemos es el temor a Dios. Y el otro gran temor que tenemos es el temor a la madre. Y entonces los dos precisamente simbolizan eso, la parte de la vida. Entonces, de cierta manera, lo que tenemos que volver a recordar es todo ese amor, ¿cierto? Todo ese autoconocernos, sacar todo ese ser de luz que habita en todos y cada uno de nosotros, y desde ahí entonces empezar, como quien dice, a volver a reorganizar nuestra vida ya desde una actitud mucho más positiva, a partir de qué? De trabajar todos y cada uno de esos aspectos. Ok, pues es mucho lo que podemos sanar en la terapia. Y desde el amor, bueno, pues conectados a la fuente divina, con esa intuición que todos tenemos y despertamos, pues es más fácil. Pero como, por ejemplo, vamos haciendo para que la gente que nos está escuchando aquí por Olírica Radio, yo los invito a que también vean la entrevista en Cintia Ramírez, angelóloga, en YouTube, para que vean la luz y para que vean la dinámica que vamos a hacer ahorita. ¿Cómo funciona esta lectura del tarot? Vamos a hacer como yo soy tu paciente, el día de hoy llego, te comento cómo me siento y vamos viendo de dónde viene. Claro, no vamos a hacer la terapia, eso ya después lo haremos, porque si no nos vamos a tardar mucho, pero lo que yo quiero que vea la gente es cómo es esa dinámica, cómo vas integrando el tarot para ayudar, en este caso a lo mejor a mí, en ciertas áreas de la vida. Quiero que lo vean todas aquellas personas que digan, es que ya fui a un chorro de terapias, no funciona, vayan y se den la oportunidad de trabajar contigo esta terapia, porque de veras te cambia la vida. Te lo digo en serio, te cambia la vida. La terapia creada desde el amor, que ya les he hablado en otros programas de ella, y siempre la menciono, digo, no, porque es la terapia que hago yo, no, o sea, no hay manera de que no lo hagamos. Ángeles, arcángeles, fuente, amor, eso es como yo trabajo igual. Pero cada una de las personas que trabajamos con crear desde el amor, tenemos nuestra propia técnica. Y a mí me llama mucho la atención la técnica que tú utilizas apoyándote con este tarot de vidas pasadas. Entonces, quiero que la gente también vea la importancia de saber de dónde venimos. ¿Qué dejamos de hacer en otras vidas que traemos cargando en el alma? Porque el alma todo lo recuerda. Aquí está. Y lo único que hacemos con la terapia es ayudarle al alma a recordar lo que es necesario y transformar esa emoción. Vamos trabajando, Cecilia. Tú me dices, yo te sigo. Listo. Entonces, a ver, vamos a hacerlo, ¿cierto? Entonces, primero te voy a presentar unas cartas, ¿cierto? Que es lo que encontramos muchas veces, ¿cierto? Hay una de las cosas es que muchos de los actos de esos antepasados tienen que ver con perdón, ¿cierto? Perdón, ¿por qué? Perdón por las infidelidades, perdones por las matanzas, por los abortos, por los hijos no deseados, por los hijos abandonados, es decir, todo ese mundo de cosas, ¿cierto? Diríamos, de acciones negativas que se van cargando y que un miembro de la familia es el, como quien dice, al que le delego esa parte, ¿cierto? Vuelve lo digo. Así como algún miembro de la familia sacó los ojos verdes en medio de todos los que tenían oscuros, así también alguien viene a hacer la parte del perdón. Entonces, esa es una de las cosas muy importantes que uno tendría que entrar a mirar, ¿cierto? De pronto, ¿cierto? Haciendo esa parte del análisis, entonces,
que de pronto a nivel de mi familia yo tengo que perdonar, porque el alma continuamente se lo está diciendo a uno, ¿cierto? Y ahorita decíamos, si todos nosotros somos amor, todos somos la luz, ¿cierto? En nuestro corazón es un recipiente bendito de amor, porque ahí habita esa chispa divina, entonces todos nosotros tenemos que estar haciendo esos actos de perdón, ¿cierto? Aunque se dice que en el mundo espiritual no hay nada que perdonar, que todo tenemos que comprenderlo, entonces es empezar a comprender qué cosas de mis ancestros yo podría perdonar. Algunas veces uno entiende eso a partir de al hacer los diálogos con las abuelas que le cuentan a uno, o en mucha parte del dolor, ¿cierto? Si lo miramos desde nuestros ancestros, por ejemplo, en la parte indígena, es una de las cosas que hay que perdonar muchísimo, porque todo el dolor, toda la humillación, todas esas cosas que ellos han cargado, ¿cierto? Ancestralmente, ¿cierto? Lo miramos a nivel de América, toda la humillación, precisamente, ¿por qué? Porque casi que borraron ese espíritu indígena para traer a ese hombre, ¿cierto?, actual. Entonces, miren que desde ahí tenemos todos nosotros, si vivimos en América, una de las cosas que tendríamos que perdonar es precisamente eso, ¿cierto? Bueno, venimos otra carta que es partir o viajar, ¿listo? Esto, si lo ves, es como una especie de una carrilera y ahí tenemos una maletica, ¿cierto? Simboliza el viaje de la vida, ¿cierto? Ese viaje de la vida, ¿tú cómo lo vas a hacer? ¿Realmente quieres salir, quieres dejar las cosas, como quien dice, quieres desocupar todos esos baúles que tú tienes mentales? Porque así como nosotros organizamos el closet, así también tenemos que organizar nuestra mente, ¿cierto? Sacando todas esas cosas que ya no queremos cargar más. Entonces, este viaje de la vida, ¿yo cómo lo quiero hacer? Lo quiero hacer desocupadamente, es decir, con una maleta vacía, ¿cierto? Donde en el camino yo la voy llenando o sigo todavía adherido al pasado y me quiero seguir llevando esas cosas que yo ya no necesito más. Entonces, por eso se dice, ¿vas a partir o vas a viajar? Es decir, ¿quieres realmente empezar ese camino? ¿Lo quieres hacer o te quieres quedar? Porque se supone que cuando uno va de viaje va uno que ligero de equipaje. Entonces, la vida tendría que ser así, continuamente uno está dejando cosas. ¿Listo? Hay otro que dice amor no correspondido, ¿cierto? Como también nosotros, lo que ahorita decíamos, ¿cierto? En nosotros, ese miedo que tenemos muy grande de nuestras religiones, porque en nuestra religión, que en vez de unirnos, lo que ha hecho es separarnos con toda esa cantidad de prohibiciones y de cosas, entonces nos ha llevado a tener mucho temor a Dios. Entonces, desde ahí ya empieza a aparecer precisamente eso que nos sentimos indignos a ser amados, ¿cierto? Entonces, aparece precisamente ese amor no correspondido y que muchas veces, precisamente en el caso de algunas personas, sienten que por más que hacen, no son amados por unos padres, por unos hermanos, por una pareja, es decir, o por las personas de su cotidianidad. Las personas como quien que dice, dicen hacen. es que nadie me quiere, Nadie me quiere. no tengo amor, todo está mal, o sea, y son personas muy amadas y dices, ¿cómo no te van a querer si ve todo lo que tienes, todo lo que te dan, todo lo que... Pero ellos lo sienten porque lo traen de otras vidas, ¿no? Exactamente. Y lo traen ahí, que era lo que yo les decía, ¿cierto? Que cuando uno indaga a nivel familiar, fueron hijos deseados, con unas prácticas de crianza maravillosas, pero que ellos se sienten mal, ¿cierto? Y por eso precisamente van al terapeuta porque no le encuentran realmente, como quien dice, ¿de dónde es ese sentimiento? ¿Cierto? No tiene sentido. ¿Listo? Pero ya sabemos de dónde viene, ¿cierto? Que es desde esa parte que lo primero que tendríamos que empezar a mirar es cómo está su relación, cómo se ve con ese creador, con esa fuente divina, creador de todo lo que es, ¿cierto? Hay otro que es del monje o la monja, ¿cierto? En esas épocas antiguas era valioso cuando ellos hacían esos votos de castidad, esos votos de humildad, todo lo que tenía que ver con restringirse frente a lo que era, por ejemplo, el manejo del dinero, ¿cierto? Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Entonces, la persona acá, en el aquí y en el ahora, entonces exactamente siente lo mismo, ¿cierto? Que la vida trabaja y por más que trabaja, el dinero no le llega, ¿cierto? Lo otro es, por ejemplo, que quiere tener una pareja, ¿cierto? Y de hecho la tiene, pero que se siente también muy mal como por quererlo, porque como hay algo allá que como que no la deja realmente ser feliz. ¿Listo? Entonces, es decir, tiene para estar muy bien, pero resulta que no se siente digna realmente como de eso. Entonces, por ejemplo, me he encontrado muchas veces mujeres muy bonitas, mujeres con una pareja muy bonita, mujeres que tienen dinero, pero resulta que se sienten infelices porque dicen, yo tengo tanto y resulta y sucede que hay tanta gente que tiene tanta necesidad, yo tengo una pareja que me ama y hay tanta gente que tiene tantas dificultades, entonces desde ahí no hay una aceptación frente a eso.
pero tiene que ver por qué. Porque entonces todos esos votos que nosotros hicimos, sea en nuestra vida, que ahorita lo decía, ¿cierto? Si creemos en la reencarnación o si fueron estos antepasados, entonces tenemos que cortar todos esos votos, todos esos compromisos que no nos permiten avanzar en el aquí y en el ahora para poder tener esa felicidad y sentirnos dignos de ser correspondidos en todos los aspectos. Hay otra cosa y es, así como tenemos dificultades con la madre, también aparecen las dificultades con el padre, ¿cierto? Muchas veces hay la ausencia de un padre, entonces siente muchísimo esa parte de ausencia. O lo otro es también desde la parte del padre que se perdió, el padre que ya no está, es decir, la elaboración de un duelo. Entonces, eso muchas veces, por ejemplo, en el caso de la mujer, no permite que como tal encuentre esa pareja porque siempre está en búsqueda de esa figura ideal de ese padre que ya no está, ¿cierto? Entonces, esa es una de las cosas que tendremos que sanar. Hay otra de las cosas que se tiene que sanar y son las figuras de autoridad, ¿cierto? Esas figuras de autoridad que muchas veces la autoridad acá se mira desde el poder destructivo, no desde el poder constructivo, porque cada uno de nosotros recordara que realmente la autoridad tendría que ser es el empoderamiento que a mí me dan frente a la vida, para que yo descubra todo lo maravilloso que hay en mí, todas esas capacidades, y no desde la restricción, porque resulta que aquí la autoridad es, yo lo dije y usted lo hace, ¿cierto? Antiguamente, ¿qué decía? Cuando el adulto habla, el niño calla. Y hay de que se atraviese a hablar lo que pasaba, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque la autoridad se daba era desde la punición, desde el acto punitivo, desde hacerle daño al otro, y no desde realmente permitir que la persona como tal desarrolle todo su potencial, todas sus capacidades, todos los dones y todos los talentos que se tienen, ¿cierto? Entonces, es muy diferente en ese sentido. Entonces, por eso hay que trabajar eso, porque tendremos que entrar a mirar quién fue esa autoridad. Algunas veces son unos abuelos, otras veces es un padre, o es una madre, o es un maestro. Y entonces, de cierta manera, la persona en la edad adulta hay dos opciones que hace, o uno, a todo le tiene miedo y es una persona muy fóbica, o dos, es una persona totalmente anormativa, ¿cierto? Como quien dice, ya estuve restringido, ya no quiero someterme absolutamente que no hace nada caso a nadie, se me hace que es una de las cosas de mi hijo, porque hay que trabajar eso. Entonces uno tendría que entrar aquí porque es el equilibrio, ¿cierto? Entonces, equilibrio, claro. esa parte del equilibrio, ¿cierto? Ni puede ser tanto, ni por el contrario, adolecer de hecho. ¿Listo? Aquí decíamos esta parte de la figura de la madre también, que es tan importante, ¿cierto? Que ahorita como decíamos que son dos cosas muy importantes, y es el amor y la madre. Entonces, amor al padre, entonces acá también aparece eso, ¿cierto? Esa madre, ¿cierto? Como para algunos esa madre es insuperable, ¿cierto? Y ante la muerte de esa madre, mejor dicho, casi que se lleva la vida, el alma queda totalmente rota para muchos. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que entrar también a hacer ese trabajo de que la persona vuelva y se reencuentre realmente desde ahí, o inclusive, muchas veces, ¿qué pasa? La mujer no quiere tener ese hijo, ¿listo? Quiere abortarlo, pero por las mismas condiciones religiosas o sociales tiene que tenerlo, porque dice, mire, volvemos a lo, no tiene, ¿cierto? Que es diferente también, nosotros aquí establecemos una diferencia entre lo que es un embarazo y una gestación. Entonces, el embarazo es la situación embarazosa, ¿cierto? El eso es que yo estaba planificando y en ese momento resulta y sucede que me dicen, estás en embarazo, ¿cierto? Lo pusieron ahí en esa situación. Yo no estaba preparado, quiero tener un hijo, por eso estoy planificando, quiero tener un hijo, pero resulta y sucede que cuando llega ya esa noticia como tal, hay dos opciones. O yo lo acepto, me preparo, me cuido para albergar a este hijo, o por el contrario, sigo en la situación de embarazo, ¿cierto? Es decir, lo tengo porque lo tengo que tener, pero no siento absolutamente nada, no me cuido, no, como quien dice, en mi corazón no tiene cabida. Más adelante, entonces, se van a ver todas esas consecuencias, y entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que llevar amor desde el vientre, ¿cierto? Es decir, hay una terapia muy linda que es precisamente sanando desde el vientre materno. Entonces, es llevar a esta persona a ese momento, ¿cierto? En el cual la madre la estaba gestando, lo estaba esperando, de tal manera que ella sienta esa compañía de ese amor de Dios en ese momento, ¿cierto? Durante toda esa gestación, para que ella pueda volver a recobrar esa lucidez que hay en ella. ¿Listo? No, eso es importantísimo, el sanar desde el vientre materno, de veras sentir ese amor, esa aceptación, porque hay muchas mamás pues que no están preparadas para tener hijos, o que se sienten como que se les acaba la vida, y desde el momento uno que se enteran es un rechazo hacia ese bebé, ¿no? Y lo sienten absolutamente todo. Entonces
Es muy importante cuando, a lo mejor no lo viviste en esta vida, pero sí en otra vida, y que trae tu alma ese recuerdo, y por eso hay que trabajarlo. Pues acabas Exacto. de tocar temas muy, muy importantes de cómo me imagino que llega el paciente y a la hora que le dices, pues tú sacas las cartas del tarot para ver qué es lo que vas a trabajar. Es una ayuda increíble, ¿no? Saber de primera mano de dónde vienen esos traumas, esas emociones, esas enfermedades, cualquier cosa por lo que llega el paciente. Entonces, es por eso que el tarot de vidas pasadas es una herramienta tan importante en la terapia. Okay. Eh, por ejemplo, yo llego contigo y te digo, Lucecita, vengo a terapia. Quiero trabajar porque me lloran los ojos todos los días, todo el día. Ajá. Fíjate que eso es algo que me está dando. Y eso es Sí. algo que tengo desde chiquita, ¿eh? Ajá. Yo siempre digo, el aire, el sol, Una le alergia. pongo mil pretextos Sí. a todo, ¿no? Pero es que es impresionante. No hay un solo día que mis ojos no lloren. Y no tengo que estar llorando. Hay veces sí soy muy sentimental y conecto mucho con las personas y siento muchas cosas. Pero ahorita, por ejemplo, estoy feliz de la vida, disfrutando la terapia y mis ojos desde que empezó no han dejado de llorar. Pero yo no estoy triste. Y es algo que yo siempre he pensado con mi intuición que yo tengo, que yo guardé muchas lágrimas en otras vidas, que no lloré en otras vidas y que en esta vida estoy sacando todo porque es demasiado. Y de veras es un tema importante que nunca lo había tratado. A ver, vamos viendo de dónde viene, qué hay que trabajar porque pues Ajá. veo bien, no tengo Bueno, vamos a cosas en mirar. los ojos, Mírate pues. Ajá. Vamos a mirar y vamos, vamos a ver de dónde viene. ¿Listo? vamos viendo, para Entonces que vamos todos a nuestros hacer la práctica. radioescuchas Listo. escuchen y vean. Bueno, hacemos Okay. pues la práctica. Entonces simplemente, ¿qué te voy a pedir? Vas a cerrar tus ojos, vas a respirar lentamente y con la primera respiración vas a llevar mucha luz, mucho amor a tu corazón. Y al exhalar vas a sacar angustias, tristezas, todas aquellas cosas que en este momento ya no quieres cargar más. Una nueva respiración, llevando luz y amor a tu corazón. Ahora sacas angustias, tristezas, estrés, enfermedad. Una nueva respiración, llevas luz y mucho amor. Y sacas todas esas angustias que tienes en tu corazón. Ahora te vas a sentir totalmente envuelta en una luz dorada que te envuelve por dentro y por fuera. Y vas a ingresar al centro de tu corazón, sintiéndote protegida, sintiéndote muy bien. Y desde este lugar de luz y de amor, vamos a preguntarle a la fuente divina, creadora de todo lo que es. Vas a hacer la pregunta. Y tu pregunta es, Mi pregunta es, ¿por qué siempre mis ojos están llorando? Siempre ¿por? tengo lágrimas en mis ojos. Bueno, entonces vamos a permitir que la fuente creadora nos indique, ¿cierto?, qué está pasando, porque tus ojos continuamente están llorando, ¿cierto?, qué está pasando. Entonces, entregamos toda nuestra resistencia y permitimos que nos llegue la respuesta. Listo. Entonces dice que en el pasado esta situación tiene que ver con la sabiduría, ¿cierto? Que tú eres un alma muy sabia y esa sabiduría, ¿cierto?, te lleva a que de cierta manera sientas nostalgia por estar aquí en la tierra, ¿cierto? Y que estás lavando, como quien dice, la angustia, pero al mismo tiempo como que te sientes, a ver, cuando uno se siente como desagradecido, ¿cierto? Porque como dice, me han dado una posibilidad para seguir creciendo en luz y en amor. Y entonces ahí es donde viene como esa parte de ambivalencia, ¿cierto? Entonces de un lado quieres estar aquí, pero de otro lado quieres estar en Quiero otro estar allá. plano, quieres estar allá. Entonces ahí es donde viene, ¿cierto? Como quien dice, sé que lo necesito, sé que tengo que estar aquí, y entonces para no sentir como esa situación, ¿cierto? Que te embargue, que te genere, como quien dice, tristeza, desolación, entonces lo lavas a través de las lágrimas. Eso es lo que en este momento, ¿cierto? Tú has hecho Me con ese hace todo comportamiento. el sentido del mundo.
todo el sentido del mundo, porque cuando yo medito, cuando conecto con mi familia de ángeles, de donde vengo, realmente me pasa mucho cuando estoy en meditaciones, mira, me vas a pensar, en el momento que regreso, es un llanto, que digo yo, ¿por qué los tengo que volver a dejar? Pero sé que soy muy feliz, o sea, yo amo estar aquí en esta tierra, amo estar haciendo lo que hago, amo mi misión de vida, amo la sabiduría que traigo, amo estar en contacto con los seres de luz todo el tiempo, pero es que es impresionante cómo mis ojos, es como si mi alma llorara, ¿sabes? Ajá. Así lo Sí, siento, sí. es como si mi alma llorara y yo digo, Limpiar. yo no estoy triste, o sea, yo estoy bien, no tengo Tienes que nada ver. y sigue llorando, entonces Pero es eso, es trabajar eso. la dualidad. Ahora tú lo estás diciendo, ¿cierto? Ahora, en el presente y en el aquí, ¿cierto? ¿Cómo lo tienes que trabajar? Con la confianza y la fe. La fe. Recordando, ¿cierto? El ser de luz que habita en ti, ese ángel que hay en ti. Entonces, es desde ahí, tener toda la confianza, tener toda la fe de que si bien es cierto, estás en el lugar que en ese momento tu alma eligió y que eligió ese hermoso cuerpo para habitarlo, precisamente para transitarlo, pero es recordar que es cierto que estás protegida, que estás siendo amada, que no has perdido absolutamente nada de tus dones, de tus talentos y tus capacidades, y que si viniste aquí es porque realmente hay muchas cosas para dar de ti. Entonces es simplemente eso, recordar es eso, recordar el ser de luz que habita en ti, sin que hayas perdido absolutamente nada, ¿cierto? Porque nada has perdido. Antes, por el contrario, estás avanzando en luz y en amor en toda esa parte de trascendencia. Ay, qué Eso es lo que te mandan a hermoso. decir. Y vaya que si yo digo que alguien que tiene confianza y fe en esta vida, soy yo. Soy la más positiva del mundo de todo, ¿no? Pero me faltaba, ¿cierto? Bueno, entonces, esas son una de las cosas que tú tendrías que mirar, ¿cierto? Qué tanta fe tengo, qué tanta confianza de que realmente yo no pierdo absolutamente ningún don, ningún talento, ninguna capacidad por el hecho de habitar en una tierra, en un hermoso, precioso cuerpo, ¿cierto? Que mi alma eligió, ¿cierto? Entonces, es una de las cosas que te tienes. Y cuando llores, simplemente vas a recordar eso, que es como en esa parte, ¿cierto? Ni siquiera es como desde la angustia, sino como para evitar precisamente eso, para evitar la angustia, para evitar ningún sentimiento que tu alma, como quien dice, lo va lavando, ¿cierto? Para no sentirse mal, para no sentirse mal. Entonces, para eso salen tus lágrimas. Ay, pues muchas gracias, Luz, de veras. ¿Ya vieron qué bonito funciona esto? Que nos están viendo, ya me vieron llorar aún más. Pero es bien chistoso porque lloro y me río. O sea, no estoy llorando de llanto. Es que es muy extraño, de veras. Yo creo que apenas la gente que nos está viendo me puede entender. Los que nos están escuchando, vuelven a ver la entrevista en YouTube para que vean las cartas, para que vean la emoción, para que vean el sentimiento. Fíjense qué bonita manera de sanar, porque ahora yo ya tengo una respuesta. Ya sé por qué mis ojos lagrimean todo el tiempo, pero ahora yo ya soy consciente de que no estoy separada y que sigo siendo el mismo ser, solamente que la tierra y que tengo que seguir aprendiendo y yo escogí hacerlo. Y cada que salga una lágrima de mis ojos voy a decir confianza y fe. ¿Sabes? Ahí está. O sea, la lágrima del derecho es la confianza y la de izquierda es la fe. Exactamente. Pero eso va a aumentar. Fíjense qué bonito, qué sencillo. Fue algo súper chiquito, pero me hizo todo el sentido del mundo. Y de veras lo agradezco a tu alma, a tu sabiduría también, que podemos compartir eso, porque me has ayudado a entender algo que me preguntaban a mí, porque a veces, literal, estoy en transmisiones, estoy en vivos, estoy haciendo cosas, y la gente me ve con las servilletas todo el tiempo así, y me decía, ¿pero por qué yo? No lo sé, o sea, siempre decía, pues no sé, toda la vida mis ojos lloran. Ahora ya voy a poder dar una respuesta, porque estoy activando mi confianza y mi fe. Exactamente, es eso, ¿cierto? Es esa parte de no, es decir, de no olvidar jamás, ¿cierto? Que todo ese empoderamiento espiritual lo tienes aquí, ¿cierto? Que el hecho de que habites en un cuerpo físico, en un hermoso lugar llamado tierra, no quiere decir que no tengas tu conexión con el mundo angélico, con la fuente divina, que antes es al contrario. Si estás aquí es porque viniste precisamente aquí a compartir todos esos dones, todos esos talentos, todas esas capacidades desde tu plan divino, que es para tu maestría, pero también para el más alto bien de todos. ¿Sí? Entonces es simplemente recordar eso.
que no estás, Muchas que no gracias, estamos maestra. conectando. Pues es maestra, déjenme que les diga, no más les digo, es maestra, es una gran maestra. Tan linda. Luz, me encantó esta entrevista, de veras, muchísimas gracias, mucha sabiduría, nos abriste mucho el entendimiento a saber que realmente venimos de muchas vidas, que el alma evoluciona, que nuestra alma escoge volver a renacer para seguir evolucionando, para seguir aprendiendo, para seguir entregando y para ser cada vez más parecidos a esta fuente de amor divina, porque estamos hechos a su imagen y semejanza. Y entre más evolucionamos, entre más entendemos y aprendemos desde el amor, ¿qué es lo que sucede? Cada vez sentimos más la esencia de Dios, porque Él vive en nosotros. Nosotros somos nuestros propios creadores y nuestros propios dioses. No estamos separados de Él. Y es algo, a lo mejor que mucha gente va a decir, ¿cómo puede ser que seamos Dios? Pues es que somos parte, extensión de Él. O sea, cuando nosotros dejamos de ser nosotros, nos volvemos en esa esencia divina. Pero para llegar a esa esencia divina, hay que evolucionar, hay que sanar, hay que amar, hay que aprender. Y en cada vida que venimos, lo hacemos de una manera diferente, pero cada vez mejor, creo yo. Y con eso que tú haces, nos ayudas a entender aún más que sea ese camino más rápido y más sencillo. Mi alma te agradece a tu alma esta hermosa entrevista. Luz, muchas gracias. ¿Algo que quieras decir? ¿Dónde te pueden localizar? ¿Tus redes sociales? Diles que estás en Colombia, pero que das videollamadas perfectamente. Yo te voy a dejar toda la información también, pues, para que la entregues. Ajá. Pero ante todo, sí, la primera cosa es de verdad darte nuevamente las gracias, ¿cierto? Por permitirme compartir esta experiencia de vida, ¿cierto? Que para mí ha sido transformadora. Porque como te decía, cuando yo hacía la parte de psicología, yo hazte cuenta que es como cuando uno va y tiene una gran cena, ¿cierto? Pero resulta que sucede que tú sientes, hay un vacío, algo ahí, ¿cierto? Yo decía, ¿qué es lo que me falta? ¿Cierto? Algo me falta, ¿cierto? Entonces era como el postre, y el postre era precisamente eso, ¿cierto? Que yo estaba sanando la parte emotiva, pero no estaba sanando la parte espiritual. Cuando ya empiezo a trabajar toda esa parte del tarot y mirado que lo puedo perfectamente articular a toda esa parte intuitiva, a toda esa parte que tú ahorita lo decías muy lindo, ¿cierto? A nosotros nos enseñaron a buscar a Dios externamente, pero nunca nos enseñaron a buscar a Dios dentro de nuestro corazón, ¿cierto? Cómo ahí reside esa chispa divina, ¿cierto? Que habita en uno, ¿cierto? Que es realmente el que jalona, es parte realmente de lo que nosotros en ese momento tenemos que volvernos a reencontrarnos con ese ser de luz que yo soy, ¿cierto? Entonces, que inclusive es una de las cosas que cuando nosotros decimos esa palabra yo soy, ese yo soy siempre tiene que ser referido a esa luz que habita en mí, ¿cierto? Nunca desde lo negativo, sino totalmente de todo lo positivo. Entonces, de verdad que te agradezco, ¿cierto? Vuelvo y te lo digo. Para mí esto ya se ha convertido en una pasión. Es como la parte del pretexto, haz de cuenta como cuando uno va al médico, entonces está la opción de que el tarot es como quien dice los exámenes de laboratorio, ¿cierto? Entonces más rápido va a mostrar la parte del diagnóstico. ¿Hacia dónde vamos? Hacia dónde vamos, ¿cierto? En alas de qué es lo que tú ahorita decías, de buscar esa trascendencia de esa alma, ¿cierto? De tal manera que aquello que nosotros vinimos a trabajar en el aquí y en el ahora, sanando precisamente todas esas herencias que tenemos, haciendo todos esos cortes con esos votos que nosotros hicimos, entonces ese yo pienso que ya eso nos daría una facilidad de movilidad de nuestra alma en el aquí y en el ahora. ¿Por qué? Porque a partir de eso nos reencontramos nuevamente con quien verdaderamente somos, con esa esencia divina que habita en nuestros corazones. ¿Sí? Así es. Entonces, pues muchísimas gracias a todos los que quieren contactar con Luz. Les voy a dejar por aquí sus redes sociales, dónde la pueden encontrar, cómo la pueden localizar. Vean la entrevista en Cintia Ramírez Angelóloga en YouTube, suscríbanse al canal para que puedan ver muchas entrevistas como esta en Armonía Angelical. Lo pueden escuchar también en Spotify si se meten a la plataforma de Olírica Radio, le ponen Armonía Angelical y van a salir todos los programas, así como este, para que ustedes escuchen, vean todas las herramientas que nos van dando para poder transmitir. Y esta es una herramienta muy hermosa. Luz, de nuevo te lo agradezco muchísimo. Fue un placer para mí compartir contigo este espacio y te aseguro que para todos nuestros radioescuchas y a todas las personas que nos ven aquí en YouTube también, les encantó escuchar esta hermosa plática contigo.
Muchísimas gracias, bendecido día en luz y en amor, y no se les olvide ser feliz, ¿cierto? Sean felices, ¿cierto? Descubran en cada momento, en cada instante, siempre, siempre tenemos un aprendizaje. Entonces, desen esa posibilidad de reencontrarse, de vivir cada momento, cada vida feliz, 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 de estar en este hermoso planeta Tierra, haciendo lo que realmente vinimos a ser felices. Feliz y bendecido día, tarde, y nuevamente, de verdad, gracias, fue un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por escuchar un programa más de Armonía Angelical aquí por Olírica Radio. Nos escuchamos el próximo viernes con otro tema que reconfortará tu alma. Les dejo un fuerte abrazo con todo mi amor, bendiciones infinitas, y como siempre les digo, recuerden que la vida es maravillosa. Sonrían siempre. Bye bye.